bienvenidos a Casa de América. Gracias por haber venido. Mi nombre es Teresa Castanedo, soy periodista y, como veis, esta tarde la encargada de conducir este acto. Estamos en pleno festival Viva América, el gran acontecimiento anual de esta institución. Durante estos días, numerosas personalidades se acercan hasta aquí para hablarnos de sus ideas, para hacernos partícipes de su sentir. Hoy también va a ser así, pero con una particularidad. Todas esas personalidades sois mujeres, 8 excepcionales mujeres, traídas todas por la Fundación Carolina, que en el formato temas, que dura poco más de 20 minutos, nos vais a contar cómo funcionáis, cómo trabajáis, cómo relacionáis con organizaciones de mujeres, cómo funcionáis con vuestros gobiernos, en vuestras sociedades, en vuestras facultades. Va a ser una tarde larga e intensa, pero yo creo que también productiva y sobre todo muy interesante. Prestad atención. Vamos ya con el primer tema, que lleva por título La comunidad de las mujeres. ¿De qué queremos hablar en la comunidad de las mujeres? De los colectivos de mujeres en Iberoamérica, de su organización, de cómo funciona su relación con la sociedad y, sobre todo, de qué resultados obtienen con su trabajo. Marianela Tovar va a ser la primera en reflexionar sobre todo ello. Ella es venezolana, licenciada en Letras y en Historia, es profesora de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela y participó en el primer diplomado sobre género, cultura y diversidad sexual que se impartió en esa universidad. También pertenece a la red Araña Feminista, un grupo que engloba a más de 40 colectivos provenientes de muchas regiones de Venezuela con una enriquecedora diversidad de feministas. Marianela se autodefine como roja, rara, feminista, bibliófila e investigadora. Marianela, muchas gracias por venir a hablarnos de nuestro trabajo. Os dejo con Marianela y En la superficie como hongos venenosos. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. Antes que todo, gracias a Casa de Américas por la invitación. Voy a hablar del trabajo que estamos haciendo en Venezuela. Hablar de Venezuela en estos últimos años no es nada fácil. En la actualidad se difunden muchas medias verdades y grandes mentiras sobre lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, de lo poco que se sabe fuera de nuestras fronteras está atravesado por los medios de comunicación internacionales que no son precisamente muy objetivos en lo que se refiere a la política venezolana. Y bueno, la riqueza y la gran complejidad de la política venezolana se ha visto reducido a las posiciones en contra o a favor del presidente Chávez, y esto ha causado la invisibilización del gran trabajo político y organizativo que venimos haciendo las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, las organizaciones de diversidad sexual y otro tipo de organizaciones que no voy a tocar aquí porque me voy a enfocar en esas 3 primeras. Y bueno, también esto ha causado que nuestro trabajo se haya visto reducido. Nosotros entendemos las causas ideológicas de esta reducción, pero bueno, en parte pues por eso vengo yo a hablar aquí, a hablar de este gran trabajo organizativo, de este gran trabajo político que venimos haciendo desde hace 12 años. También creo que es importante pues dejar en claro, por una cuestión de honestidad, que yo lo estoy hablando, por supuesto, de una persona que apoya el proceso de cambio que se está dando en nuestro país. Parece que dentro de la política, la ética exige primero hablar claro desde la posición desde la que uno está emitiendo su discurso. Y también pienso que es importante hacer un brevísimo recorrido de las organizaciones de mujeres y feministas, el recorrido que han hecho en el siglo XX para entender y cotejar con lo que está pasando en la actualidad. Las organizaciones de mujeres en Venezuela con una agenda propia surgió en 1935, a finales del año 35, a raíz de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, y de las propuestas más claras estaban la lucha por los derechos civiles y políticos, que se tradujo en la petición de reforma de las leyes y códigos vigentes. Las 2 banderas de lucha más importantes fueron la lucha por la reforma del Código Civil, que se logró en el año 1942, y la lucha por el derecho al sufragio, que se logró de manera universal en 1947. Después caemos en una especie de hibernación y de repliegue de las demandas, sobre todo en el periodo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y vuelve a surgir otro movimiento, otras organizaciones ya en la década de los 70. O sea, está esta primera etapa de la década de los 40 y después una segunda etapa en la década de los 70. Y la característica de esta segunda etapa es, primero, que muchas de las mujeres de estas organizaciones
venían desencantadas y cansadas de ser ignoradas por las reorganizaciones revolucionarias, habían militado en el Partido Comunista, habían participado en la guerrilla, y en esos movimientos que levantaban las banderas de la justicia y de la igualdad, pues habían sufrido el sexismo. Decidieron organizarse, pero una de las diferencias fundamentales es que se definen a sí mismas como feministas sin ningún tipo de vergüenza, cosa que no había sucedido en los 40, y además a la agenda pendiente de las feministas de la década de los 40 suman la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Específicamente el derecho a decidir la libre interrupción del embarazo, ¿no? Además, estas feministas estaban familiarizadas con la teoría feminista desarrollada en Estados Unidos, lo que se llama la tercera ola feminista, y específicamente se sentían identificadas con las feministas radicales, de tal manera que a estas demandas suben el discurso contra el sistema patriarcal y todas sus manifestaciones en todos los ámbitos de la vida social. Y además, bueno, estas luchas se traducen en todos estos años, ya las de la segunda etapa, en otra reforma del Código Civil que se logra en 1982. Estoy hablando de las luchas más emblemáticas, por supuesto, y de la petición de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que se logra en el 91, y ya a finales del siglo XX, en el contexto de la nueva Constitución, se logra las organizaciones de mujeres y feministas que trabajan en conjunto, que es una característica del siglo XX, a pesar de las diferencias políticas y adherencias a diferentes partidos en movimientos coyunturales, logran trabajar para una lucha particular, para lograr un objetivo específico. Se logra introducir en la Constitución el lenguaje no sexista. También se logra introducir varios artículos, entre los cuales nada más voy a mencionar dos, que son el artículo 88, que reconoce el valor del trabajo doméstico, y el artículo 76, que deja las puertas abiertas al derecho a decidir. Bueno, ya en el tema más que nos compete, que es el siglo XXI, se surgen nuevas organizaciones feministas y organizaciones de mujeres y de diversidad sexual, pero estas organizaciones feministas de mujeres, aunque retoman la agenda del siglo XX, van a tener una dinámica de trabajo, un tipo de conformación y una forma de ver la política diferente. ¿Por qué? Bueno, porque a partir del año 1999, en Venezuela se produce una exclusión política, grandes sectores de la población se sienten impulsados a organizarse, ya sea para responder a sus propias demandas, para acompañar las políticas del gobierno o para adversarlas. Dentro de esta gran eclosión política surgen y se multiplican nuevas organizaciones sociales, entre las que puedo nombrar el consejos comunales, las mesas técnicas de agua, los comités de salud, movimiento de pobladores y pobladoras, las misiones sociales. Y la característica de estas nuevas organizaciones sociales es que la mayoría están conformadas por mujeres, en un 70%. Además se multiplican las organizaciones de mujeres, nuevas organizaciones feministas, y un elemento importante que es lo que más me interesa en este caso, que se multiplican las organizaciones de diversidad sexual. Entre estas organizaciones de diversidad sexual, 3 trabajamos directamente con las feministas y estamos no solo trabajando directamente con las feministas, sino que estamos integrados con la agenda feminista. Contra Natura, una de esas organizaciones que trabaja directamente con las feministas, y Contra Natura es una organización que surgió en el año 2003, surge en el contexto del sabotaje petrolero y a un año del fallido golpe de Estado al presidente Chávez. Nosotros sentíamos, como gran parte de la población, la gran necesidad de organizarnos de manera más efectiva, y en el caso de Contra Natura nosotros surgimos por la necesidad de responder a lo que sentíamos en ese momento era un vacío y una ausencia en la discusión teórica y política dentro de las organizaciones de diversidad sexual. Sentíamos que estaban más orientadas hacia responder a tareas inmediatas, a responder a programas inmediatos, pero no había una discusión teórica e ideológica, pues. Y nosotros empezamos a enfocar nuestra tarea en ese sentido. Empezamos a organizar semanalmente sesiones de estudio dentro de la Universidad Central de Venezuela, ya que la mayoría de nosotros éramos profesoras y profesores. Y estas sesiones de estudio empezamos a estudiar la teoría queer, empezamos a estudiar la teoría lésbica y gay, los estudios de masculinidades y la teoría de género. Por supuesto, como muchos de nosotros
también, y nosotros veníamos de la militancia política de izquierda, sentimos que no podíamos dejar esa discusión en el aire y teníamos que vincularla a una práctica política concreta. Empezamos a organizar eventos dentro de la Universidad Central de Venezuela, que es de donde surge el grupo, y fuera de la universidad. Una de las cosas que empezamos a organizar fueron las jornadas universitarias de diversidad sexual. El grupo organizó 2 de las 4 jornadas que se han hecho. Organizamos, tal como dijo la compañera, el primer diplomado y el único que se ha hecho, el diplomado de diversidad sexual en todo el país. También organizamos unas tertulias de diversidad sexual que tenían el objetivo de colonizar los espacios de esparcimiento de los heterosexuales y sacarnos un poco del gueto de los bares y hacernos hablar, pues, un poco tomando lo que hicieron las feministas radicales de una manera de despertar la conciencia a través de la discusión de lo que nos estaba pasando, pero no en los espacios donde nos había impuesto la sociedad, sino tomando bares, cafetines y otros espacios que eran en los que los heterosexuales pasaban el tiempo libre. Además empezamos a participar en los eventos organizados por las organizaciones de mujeres y por las feministas y por organizaciones no vinculadas necesariamente a estos 2 grupos, como organizaciones estudiantiles, organizaciones campesinas, organizaciones de solidaridad internacional. En esos momentos estaba muy fuerte la resistencia a la invasión a Irak. Estábamos vinculados también muchos a esos movimientos, a lo de solidaridad con Palestina. Y también empezamos a establecer alianzas con estas organizaciones. Este trabajo fue muy importante porque nos permitió romper un poco los prejuicios que habían hacia nosotros, como grupos de fatuos que nada más queríamos ir a discotecas, que no teníamos formación política, que además éramos de derecha, porque eso siempre ha sido un discurso, lamentablemente, que venía venido del Partido Comunista, que éramos una desviación pequeño burguesa. Entonces habíamos poco a poco, con este trabajo y vinculado a estos esfuerzos, se empezaron a romper, no se han roto por completo, pero empezamos a entrar en esas rendijas. Y lo que fue más importante para nosotros es establecer las alianzas más permanentes con las organizaciones de mujeres y con las feministas heterosexuales, que por supuesto para nadie es ningún secreto que también hay muchas posiciones homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas hacia los grupos de diversidad sexual. Bueno, producto de este trabajo en conjunto, logramos en el año 2007 crear el Grupo S. El Grupo S fue un grupo sombrilla en donde estábamos grupos de diversidad sexual, las feministas heterosexuales y grupos de derechos humanos, que surgió en el contexto de la propuesta de reforma constitucional que fue llevada a referéndum a finales del 2007. Y la intención de nosotros era llevar las demandas de las feministas históricas y las demandas de los grupos de diversidad sexual que se introdujeran dentro de la reforma constitucional. Fue un año de trabajo muy intenso, permanente, consecuente en diferentes frentes. Nos reunimos con diputados, nos reunimos con el defensor del pueblo, trabajamos mancomunadamente con la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, que realmente nos dio mucho apoyo. Hicimos trabajo de calle, pintamos todo, prácticamente cualquier pared que existiera en Caracas. Hicimos trabajo en las discotecas, trabajo en los lugares de ambiente. Bueno, no hubo espacio que no trabajáramos. Lamentablemente, la reforma constitucional fue derrotada en referéndum, o sea que no pasó ninguna propuesta, ni siquiera la propuesta del presidente Chávez de reducir las horas de trabajo a 6 horas. Y bueno, aunque fuimos derrotados en el referéndum, el producto del trabajo fue muy positivo. En primer lugar, porque logramos visibilizar de nuevo la agenda feminista, la del siglo XX y la del siglo XXI, con los nuevos elementos de la adopción de la demanda de la diversidad sexual. Además, logramos que las feministas heterosexuales se apropiaran de la agenda de la diversidad sexual. Eso no había pasado antes, ni siquiera que trabajáramos en conjunto. Además, logramos que los grupos de diversidad sexual se apropiaran de la agenda de las feministas, la cual desconocían, pues, frente a la cual hay muchos prejuicios, sobre todo en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, y bueno, lo que estamos proponiendo nosotros, que es la despenalización del aborto. O sea, parece irónico y contradictorio, pero
no es tampoco nada nuevo de que hay esas actitudes conservadoras hacia ciertos elementos de la agenda feminista. Logramos también de alguna manera seguir penetrando en la ruptura de los prejuicios mutuos entre los dos grupos, tanto de las feministas hacia nosotros y los grupos de diversidad sexual hacia las feministas heterosexuales. Y bueno, y uno de los elementos que fue más productivo y que es de alguna manera resultado de lo anterior es que logramos construir una dinámica de trabajo en conjunto y permanente que ha durado hasta el día de hoy. Esta dinámica de trabajo nos ha llevado, en el caso de Contranatura, a desplazarnos en el campo teórico de los estudios queer a tratar de entender más la teoría feminista, pues, y entender un poco que de ahí venimos el legado no solo político, sino el legado teórico e ideológico viene de la teoría feminista y de alguna manera tratar de estudiar más seriamente la teoría feminista y descuidar un poco por el camino por donde veníamos y orientar también nuestro trabajo político a un trabajo en conjunto con las feministas. De tal manera que cuando surge la araña feminista en el año 2010, en marzo del 2010, que es por iniciativa de dos feministas históricas, que es María Centeno y Alba Carocio, que hasta hace poco dirigió el Centro de Estudios de la Mujer, no fue nada nuevo para nosotros, sino era como algo que resultó que era necesario y que tenía que pasar. La Araña Feminista es una organización que es una red de colectivos, de colectivos feministas heterosexuales, de feministas sexodiversos, de otras organizaciones sociales como el movimiento campesino Ezequiel Zamora, que tiene dentro de su organización grupos de interés de las mujeres. Y la interesante de este grupo es que no es estrictamente organización de mujeres, sino que abarca otras organizaciones sociales, pero que de alguna manera están familiarizados o están interesados en la agenda feminista. Este grupo es muy exitoso en su trabajo político, lo ha sido en el poco tiempo de su surgimiento, porque ha atacado varios frentes. Ha atacado el frente académico, porque estamos varias académicas dentro del grupo. Tiene una política editorial muy interesante, ha propuesto una colección feminista dentro de la editorial de la Alcaldía de Caracas, asimismo asesora la colección de género dentro de uno de los fondos editoriales del Ministerio de la Cultura. Tiene un programa de televisión que dura 1 hora, que es de abierto contenido feminista, es un programa diario, tiene un noticiero feminista, tiene 2 columnas en 2 periódicos de Caracas, tiene una sección en una radio de Venezuela, pero además tiene un importante trabajo de calle, tiene un trabajo también muy importante de organización y de intercambio de formación ideológica con otras organizaciones feministas. Uno de los trabajos más visibles dentro de la araña feminista es la línea de información segura de aborto, que eso está en otras partes de Latinoamérica, y lo lleva adelante una de las organizaciones de la araña feminista que se llama el grupo Faldas R, ¿no? Ha estado muy visible en los medios de comunicación y en la opinión pública. Y bueno, nosotros, aunque tenemos un proyecto de reforma del Código Civil para que se despenalice el aborto, pensamos que tenemos que hacer esas acciones ahorita, pues no podemos esperar a que se reforme el Código Civil y no responder a la realidad. Y bueno, y así mismo pues, llevamos también dentro de la araña feminista la agenda de la diversidad sexual, y dentro de esa agenda, pues más o menos la agenda en común, que es la agenda que está ligada a los principios de igualdad, regida por el principio de igualdad, que es bueno, el reconocimiento legal de parejas del mismo sexo, el reconocimiento de la identidad, el reconocimiento legal de la identidad de género. Y bueno, dentro de todo esto, tratar de meter en toda la legislación la no discriminación por orientación sexual. Eso es lo que respuesta a la agenda de la diversidad sexual. Creo que uno de los elementos importantes dentro de la araña feminista que forma parte de este recorrido que he hecho de estos dos últimos años, y creo que lo comparten otros países de América Latina, es que las organizaciones feministas, lo que nosotros estamos pensando, que es prácticamente la tercera ola feminista en Venezuela, o la tercera etapa feminista, es la adopción de la agenda de la diversidad sexual. O sea, y no solo la adopción de la agenda de la diversidad sexual,
que no es una agenda que se traga fácil, ¿verdad? Así como tampoco la agenda feminista se traga fácil. Sino los grupos de diversidad sexual estamos trabajando mano a mano con las feministas. Cuando ellas organizan eventos, nosotras vamos. Cuando hay que hacer acciones de calle, nosotras vamos. O sea, no es simplemente que apoyamos pasivamente la agenda. Estamos en la calle con las feministas, estamos en los foros de los medios de comunicación con las feministas, estamos en la academia con las feministas y las feministas están con nosotros. Las feministas, sobre todo las más jóvenes, van con nosotros a la Marcha del Orgullo, con otros, incluso se definen como lesbianas cuando hay que hacerlo, aunque sean heterosexuales, por un acto político. Y bueno, yo creo que esto realmente a nosotros nos tiene muy optimistas, esta situación de trabajo que nos distingue de la agenda anterior, que no es ni mejor o peor, sino simplemente es diferente. Pero también nos mantiene alerta porque obviamente esta agenda en conjunto nos ha ganado muchos enemigos, ¿no? Son muchos los obstáculos que tenemos que enfrentar. Por supuesto, nuestros enemigos históricos, la Iglesia Católica, y nuestros enemigos crecientes, los evangélicos, son nuestros principales opositores. De hecho, cuando la reforma constitucional amenazaron al presidente Chávez con que iban a votar contra la reforma si apoyaba nuestra agenda, o sea, porque han penetrado a muchos miembros del gobierno. Por supuesto, las actitudes patriarcales y conservadoras, tanto de la izquierda como de la derecha, en eso no se distinguen ni chavistas ni antichavistas a la hora de condenar la agenda de mujeres y de la diversidad sexual. Y por supuesto nuestras propias debilidades, ¿no? Sobre todo de las feministas más jóvenes, de no reconocer el trabajo de las feministas históricas. En eso tenemos que hacer una importante labor. De alguna manera también las carencias en la formación teórica, que no quedarnos en el pragmatismo que tanto criticamos de los grupos de diversidad sexual. Pero en ese sentido, en el largo plazo estamos muy optimistas. Creemos que la araña feminista y contra la natura tiene larga vida. No estamos respondiendo a una coyuntura como el Grupo S. Tenemos una visión de largo plazo. Acabamos de reunirnos antes de venir y lanzamos una agenda con varios puntos. La pensamos discutir, reflexionar y llevar adelante. Y bueno, también pensamos profundizar en la formación teórica para no quedarnos en la pura práctica política. Y bueno, estamos a esta altura tejiendo telaraña. Muchas gracias.